La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, muy buenas noches nuevamente a todos ustedes, mis hermanos, y a los que nos escuchan por las redes sociales. Le damos una bienvenida al canal y vamos a ubicarnos en la enseñanza que el Señor me daba hace un tiempo y he venido trabajando en ella, he venido cada día y cada momento que Dios me da la oportunidad de compartirles esta enseñanza como título, que es la producción ¿de qué? De Dios. ¿Listo? La producción de Dios, parte 3. Recuerde que ya hemos hablado la primera, la segunda y hoy vamos con la tercera parte de esta enseñanza. Creo que la palabra de Dios es insondable, es inescrutable. Cuando nosotros queremos ahondar en ella, cuando nosotros queremos escudriñarla, cada día conseguimos cosas que nos van ayudando a formar algo que Dios está buscando en la vida de todos nosotros. Y es el carácter de Jesucristo, el carácter del Señor, porque tenemos que llegar a lo que dice Efesios o Colosenses, si no estoy mal, dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. A esa estatura debemos de llegar, para que nosotros podamos identificarnos con Dios, porque es de la única forma como nosotros nos vamos a identificar con el Señor. ¿A través de quién? De su Hijo. Amén. Eso es bastante importante. Listo, entonces la producción de Dios. ¿Por qué la producción de Dios? Estamos basados en Génesis capítulo 1. Si quiere, vayámonos y hagamos una introducción, hagamos un repaso acerca de lo que el Señor nos ha venido enseñando acerca de este tema, la producción de Dios. ¿Listo? Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Listo? La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que ¿qué? Que era bueno. Vea qué tan importante todo lo que Dios hizo, y dentro de la producción de Dios, en todo lo que Dios creó, todo tiene una finalidad. ¿Cuál finalidad es? Llevar un fruto. Entonces, como Dios todo lo que creó tiene que llevar un fruto, ahí estamos involucrados ¿quiénes? Nosotros. Especialmente y principalmente, que es con los que Dios más se identifica, con nosotros. Porque como dice ahí más atrasito, dice, si vamos más adelante, dice, y Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como somos semejanza de Dios, estamos llamados principalmente nosotros a dar un fruto, porque Dios dice en su palabra que nosotros le vamos a rendir cuentas y nosotros tenemos que llevar fruto, porque lo dice la palabra. Desde el mismo momento que Dios creó los cielos, creó la tierra, a todo lo que Él creó le dio un producto, y por la palabra que Él habló
Todo dio una semilla, todo dio un fruto, todo dio un género, todo dio unas especificaciones para que eso conllevara a dar una producción. Amén. Entonces, nosotros también, como imagen de Dios y semejanza, tenemos que dar fruto. Recuerde que hablábamos en la enseñanza pasada que esos frutos en el hebreo, que es lo que explicábamos y era lo que encontrábamos en el hebreo, y es que el fruto en el hebreo significa arrepentimiento. Es una palabra hebrea que es techubá. Techubá en el hebreo fruto. Producir. Producir en el hebreo frutos. Y ese fruto conlleva al arrepentimiento. Y recuerde lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice, haced pues frutos de ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Y cuando el Señor nos habla que hagamos, es que tenemos que obedecer. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos manda, porque detrás de esa obediencia que viene, la bendición del Señor. Cuando nosotros no nos sometemos a lo que el Señor manda en su palabra, pues sencillamente y llanamente no hay bendición. Porque la única forma para que Dios nos bendiga y estemos cada día de bendición en bendición y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo es que seamos obedientes. Entonces, lo que dice Mateo aquí es lo siguiente: hagan ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Y esa es la primera base y la primera parte que nosotros debemos empezar a buscar. Porque son esos frutos dignos de arrepentimiento los que nos van a llevar a tener una relación con el Señor. De otra manera no vamos a tener una relación con Dios si no hay un arrepentimiento. Porque recuerde lo que dijo Pedro en el sermón. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para perdón de qué? De los pecados. Entonces ese es el primer paso que el ser humano tiene que dar para que pueda tener una relación con el Señor. Y entonces el arrepentimiento nos lleva a cambiar nuestra manera de ¿qué? De pensar. Porque recuerde lo que hablábamos, que el arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar. Si hay cambios en mi mente, hay cambios también en mis actitudes, en mis reacciones, en mi andar, en todo hay cambios, produce cambios. ¿Y eso qué está queriendo decir? Que hay arrepentimientos, que hay frutos dignos de arrepentimientos. Amén. Eso es importante. Entonces, también los frutos dignos de arrepentimiento es cambiar la dirección para donde yo estaba yendo. La dirección hacia donde yo me estaba enfocando tiene que cambiar, tiene que voltear la hoja, tiene que ubicarse en la dirección que Dios nos quiere dar a nosotros. Y es la dirección de la santidad, y es la dirección de la obediencia, y es la dirección de hacer la voluntad del Señor, mas no la de nosotros. Amén. También hablábamos que los frutos dignos de arrepentimiento, eso es un repaso para que nosotros nos podamos ubicar en lo que el Señor nos está hablando de acuerdo a la producción de Dios en todas las cosas. Amén. El arrepentimiento es apartarse del pecado y del mal. Tiene que haber un abandono del pecado. Recuerde que la palabra pecado no siempre hace referencia al que mata, al que roba, al que fornica, al que adultera. No, la palabra hebrea ya hemos entendido por medio de la palabra que significa errar, que significa tomar ¿qué? Una mala decisión ante una circunstancia, ante un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor y nos está queriendo enseñar? Vea, hermano, siéntase bendecido, siéntase honorable de que Dios nos esté llamando la atención. Principalmente el Señor me lo está hablando a mí. Y todos los días estoy buscando la forma, la manera de corregir, de cambiar, de transformar, de renovar mis pensamientos. Que no es fácil, no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque es que hay una confrontación, como lo dice Gálatas, entre la carne y el espíritu.
Y estos dos se van a oponer entre sí para que usted no haga lo que quiere en términos generales. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo hoy aquí en esta noche. Andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son ¿contra quién? Contra Dios, contra el Espíritu de Dios. Y estos dos se oponen entre sí para que nosotros no tomemos las decisiones que nosotros querramos tomar, sino que cuando tú viniste a Cristo, ya su decisión le pertenece y le corresponde ¿a quién? Al Señor. Ahora ya usted no hace lo que quiere, sino yo hago lo que Dios quiere para mi vida. Y lo que quiere Dios para mi vida es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Bien. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a cambiar de actitud, de reacciones. Lo veíamos en Zaqueo. Este personaje es un ejemplo claro acerca del arrepentimiento. ¿Por qué creen ustedes que Zaqueo es un ejemplo claro de arrepentimiento? Porque es que el arrepentimiento es lo que nos va a llevar a nosotros a llevar fruto. Fruto que es lo que hemos sido llamados a dar fruto. Y no solo un fruto. La Biblia, ahorita más adelante vamos a hablar que debemos dar nosotros 9 frutos. Y tenemos que empezar por uno, que es el que vamos a hablar, que es el que nos cuesta tanto y es el que Dios nos está llamando por medio de todas las cosas. Entonces, Zaqueo tuvo una actitud de arrepentimiento, porque devolvió, dice la palabra, y triplicó, cuadruplicó lo que él sabía en su corazón que estaba haciendo mal. Muchas personas saben en su corazón que están haciendo mal y no reconocen. Porque es que hay un orgullo impresionante en nosotros, porque si reconocemos, entonces nos hacemos más débiles. Mentira. Antes, al contrario, dice la palabra, dice la Escritura. Amén. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Es grande en entendimiento. Entonces, esa es la gran situación del hombre. Cuando no reconocemos, cuando no aceptamos nuestros propios errores, pues estamos atesorando muchas cosas dañinas para nuestro corazón y para nuestra relación con Dios, especialmente y principalmente. Amén. Bien, entonces vamos a continuar hablando sobre ese arrepentimiento, pero ese fruto que tiene que darse en nosotros, como lo es el arrepentimiento. Después de darlo, viene un fruto bastante importante, que es el que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. Y eso está en 1 Corintios capítulo 13. Pero antes de irnos a 1 Corintios capítulo 13, si quiere vayamos por favor para que nosotros podamos corroborar, de acuerdo a la palabra, que nosotros estamos llamados a producir frutos. Frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ¿qué? Ley alguna. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a analizar si verdaderamente se está dando ese fruto en nosotros. Para que empecemos a caminar. Vea, hermano, no es fácil. El seguir al Señor no es fácil, pero tampoco es imposible, porque Dios dice en su palabra que Él no nos ha dado, en 1 Timoteo 1:6, si no estoy mal. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino Dios ya nos invistió con un espíritu de poder, de amor, y usted tiene un dominio propio. Entonces no hay excusa y no hay pretexto alguno para nosotros hacer lo que Dios nos ha mandado, a dar fruto. Amén. Eso es bastante importante. Entonces, vea lo que dice el Señor en 1 Corintios capítulo 13. Versículos 4 y 5, que es donde vamos a trabajar, empezando con este primer fruto,
que nos va a costar, hermano. Y esta palabra que inicia ahí, esta palabra es la mayor que nosotros debemos empezar a desarrollar, porque es una de las características principales de Dios. De Dios, porque Dios todo lo que hizo y todo lo que creó, pensó, habló, lo hizo ¿cómo? Con amor. Y si yo no he empezado a trabajar esto, pues pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor, hermano. Todos los días estamos siendo formados con el Señor. Todos los días. No hay día que el Señor no nos forme en pruebas, en circunstancias, en tribulaciones, en desasosiegos, en angustias. En todas estas cosas nosotros estamos buscando la forma de agradarle al Señor. Buscando el hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que llevemos un fruto. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 y 5. Y la palabra del Señor dice así. Entonces, el amor, ¿qué es? Sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Aquí vamos a analizar si verdaderamente, principalmente, yo soy el enseñado. Y el Señor me está exigiendo a mí que debo empezar a trabajar en este fruto, que debo empezar a laborar, a hacer que ese fruto se dé en nosotros, para que podamos ver la gloria de Dios. Si no, no podemos empezar a ver las manifestaciones del Señor. Porque esto es muy importante para que nosotros cada día vayamos conociendo, vayamos acercándonos al lugar santísimo que Él nos habla en su palabra. Y es a través del amor. Vamos a trabajar en Él, pidiéndole la guía, la dirección, cada día al Señor en oración. Nos cuesta trabajo, pero vamos a verlo a través de la Biblia que sí se puede, hermano. Sí se puede, porque todas las cosas con Dios se pueden. Para Dios no le ha quedado nada difícil. Lo que yo les decía a ustedes, hay una confrontación entre la carne y el espíritu. La carne quiere hacer lo que quiere, pero el espíritu se opone. Se pone en medio para que nosotros nos alineemos a lo que el Señor nos manda. Amén. Entonces, el primer fruto que Dios dice en su palabra, que debemos dar es que el amor. Dice, el amor es sufrido. Y cuando la Biblia nos habla acerca del amor, especialmente esta palabra amor tiene que ver mucho con el dar, con el entregar. Está explicando esta palabra amor, qué es lo que yo tengo que dar, qué es lo que yo tengo que entregar, hermano. Exclusivamente la palabra de Dios, que es lo que habla el Señor en su palabra acerca del amor, es y hace referencia a que yo debo ¿qué? Dar. ¿Qué dio Dios? ¿Qué entregó Dios? Todo, ¿cierto? Pero especialmente nos dio a nosotros, a alguien, Juan 3:16, todos nos la sabemos, ¿cierto? De tal manera amó Dios. Ahí inicia el amor de Dios en la vida de todos nosotros. Y nosotros tenemos que empezar a seguir ese ejemplo, a seguir ese ejemplo de amor. Nos va a costar, sí, hermano, pero lo vamos a lograr con el Señor. Amén. Entonces, el amor es sufrido. La palabra sufrido hace referencia a la paciencia, porque a eso es que el Señor cada día nos pone en estrechez, nos pone en circunstancias, nos pone en muchas tareas, en muchas situaciones para que nosotros a través de ese sufrimiento podamos alcanzar a buscar la paciencia. La paciencia, amado hermano. Y esa paciencia que es sufrir por seguir al Señor, va a llevar ese fruto del amor y también ese fruto del amor a la paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra del Señor así, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, el sufrimiento, ¿a qué hace referencia? A las tribulaciones, hermano, por causa de usted,
seguir al Señor, de seguir la fe de Jesús, usted va a tener sufrimiento, usted va a tener padecimiento, usted va a tener dolor, porque eso es lo que significa la palabra sufrimiento también, dolor por algo, un daño por algo, un perjuicio por algo o por alguien a quien nosotros seguimos especialmente, y es al Señor. Por causa de seguir al Señor, hermano, estamos siendo atacados, estamos siendo perseguidos, pero no se afane, porque en esa persecución, en ese maltrato, en ese sufrimiento, hermano, viene la recompensa. No es fácil, dice la palabra, pero viene la recompensa. 1 Corintios 15, 58 dice el Señor. Así que, hermanos míos, estad firmes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que usted hace para el Señor no es en vano. No es en vano lo que hacemos para el Señor. Porque a su debido tiempo nos mostrará el bienaventurado y glorioso que estamos esperando. Amén. Y la respuesta que usted puede estar esperando, ¿cómo la vamos a alcanzar? A través del sufrimiento. Y dice, sabiendo que también nos gloriamos en las tribulaciones, no solo en esto, sino sabiendo que la tribulación va a producir en nosotros una ¿qué? Y la paciencia también, vamos a hablar más adelante, porque esto involucra también otro fruto. Esto es otro fruto que tenemos que dar. Pero sí que cumplimos el primero, como dice la palabra. ¿Y cuál es el mandamiento que nos habla la palabra? A cumplir primero de todos. Primero dice el Señor, y se lo aclara a aquellos, que cuál era el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y ahí sigue el amor que debemos tener hacia nuestro Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y no solamente a Dios, sino a tu prójimo como a ti mismo. Si estamos amando a Dios, también debemos amar a nuestro prójimo. Porque dice Primera de Juan, capítulo 2, que no amemos de palabra ni de lengua, sino amemos de hecho y en verdad. Porque eso es lo que marca la diferencia. De hecho y en verdad. ¿Listo? Entonces dice el versículo 4, estoy en Romanos capítulo 5, versículo 4, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Todo va encadenadito, ¿cierto? Todo va pegadito, a la par. Y dice, y la esperanza que tú has puesto en el Señor, que tú has depositado en el Dios Todopoderoso, esta no lo avergüenza. Esta no nos va a defraudar, dice el Señor. Esta no nos va a avergonzar. ¿Esta esperanza en quién? ¿En quién tienes tú tu esperanza? En Dios, en Jesús. Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Porque el amor de quién? De Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ve? Entonces ya todo Dios lo puso. Ahora nos queda a nosotros hacer la tarea de obedecerle, de empezar a trabajar en todas estas cosas para que nosotros llevemos un fruto. Y ese fruto permanezca, según lo que habla Juan capítulo 15, de acuerdo a la vid y los pámpanos. La vid es Jesús, los pámpanos, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Y el labrador quién es? Imagínense. El labrador es Dios. Dios, yo soy el labrador, dice ahí en el capítulo 15. Y dice en el 5, y yo los he mandado para que ustedes lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Y si ustedes permanecen en mí, y yo en ustedes, llevarán mucho fruto, porque separados de él, nada puedes hacer. Por más de que intentemos hacer las cosas a mi manera, hermano, hacerlo a mi voluntad, pues no lo voy a lograr, porque es que todo tiene un orden, todo tiene un comienzo, todo tiene un origen, todo tiene un diseño, y debemos sujetarnos a ese diseño. Si empezamos a trabajar, si empezamos a caminar cada día de acuerdo a lo que el Señor me dice, usted va a tener las respuestas del Señor. Se le van a abrir las puertas. Vas a tener todo lo que Dios ha colocado en su palabra, las bendiciones.
nos van a acompañar, nos van a seguir. Amén. Eso es bastante importante. Todo lo que ha hecho por nosotros el Señor, que nos ha dado absolutamente todo. ¿Y por qué nosotros no hacer lo que nos ha mandado? A dar un fruto. Un fruto que permanezca, hermano. Porque hay frutos que no permanecen. No permanece. Amén. Entonces el sufrimiento, que es lo que habla Primera de Corintios, capítulo 13, es el que el Señor dice que nosotros debemos analizar y mirar para que no nos sorprendamos, hermano. Porque vea lo que el Señor habla y nos dice entonces, el amor es sufrido. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto amor yo sufro por el Señor? Lo estamos viendo en todo lo que nosotros nos movemos, en todo donde nosotros vayamos. Dice la palabra que estamos siendo y llevando ese sufrimiento. Dice, ese sufrimiento lo podemos analizar en el ámbito laboral. Vemos un sufrimiento por causa de seguir la fe que tú sigues. Hay un sufrimiento, hay un padecimiento, hay un dolor, hay una angustia. Porque tú sigues un Dios diferente al que sigue el mundo. El Dios que sigue el mundo es el Dios de este siglo. Es el príncipe de este mundo, el cual quiere el mundo seguir para la destrucción, para la perdición. Pero el Dios que tenemos es para la fortaleza, es para la vida eterna. Entonces vas a tener circunstancias inconvenientes por sufrir por causa del Señor, por llevar el fruto digno de arrepentimiento, que es el amor. Entonces, el amor es sufrido. Entonces, ¿dónde lo vemos también este sufrimiento? En la casa. Dígame si no hay sufrimiento por causa de seguir del Señor. Nos critican, nos murmuran. Como dice la canción, dicen por ahí que loco me volví, porque solo hablo de Dios. Y entre más usted hable de Dios, más vas a agradar al Señor. Más vas a tener ahí cerca en el corazón tuyo al Señor. Pero aquellos van de perdición en perdición. La cruz es locura, decía el apóstol Pablo, para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, nosotros, es olor fragante delante de Dios. ¿Ve? ¿Cómo suena distinto a lo que habla el mundo? No se deje llevar del mundo. No se deje sacar del mundo, hermano. Porque el mundo sí te va a ayudar, pero a sacar de la presencia de Dios. Te aflige, murmura, te envidia. O sea, hay muchas cosas allá en el ámbito de afuera. ¿Dónde vemos este sufrimiento en cuanto al Jesús que nosotros seguimos? Ante todo lo que está allá afuera, los gobernadores. También ese sufrimiento que nosotros, porque muchas veces hacen cosas, hermano, que nosotros, dice la Biblia, no estamos llamados a hacer, pero muchas veces colocan leyes y nosotros sufrimos, gemimos ante esa situación y nos lleva a orar, a clamar del Todopoderoso. Amén. Bien, entonces, vea lo que nos dice Primera de Pedro 4:13, por favor. Ahí vemos otro claro ejemplo sobre lo que nos habla Pedro sobre padeciendo como cristianos. Si usted es cristiano, demostremos que verdaderamente somos cristianos. Tenemos que padecer. Primera de Pedro 4:13. Vea lo que nos dice. Estamos hablando ahí en lo que vamos leyendo de Primera de Corintios capítulo 13. ¿El amor qué es? Sufrido, hermano. Es sufrido. Y este sufrimiento me tiene que llevar a ser paciente. Es que ese es el problema, la paciencia que debemos tener por seguir al Señor. Tenemos que pedirle al Señor, porque ante todo lo que nos rodea nos van a agotar la paciencia, con todas las circunstancias que vivimos hoy en día. Y entonces nosotros debemos empezar a dar ese testimonio. Porque ese testimonio es el que va a hacer que el que está allá afuera venga a los caminos del Señor. No es tanto lo que tú conozcas y lo que tú sepas de la Biblia y lo recitemos, que es lo que nos han enseñado acá. Lo más importante que arrastra más es el testimonio, la manera que tú has cambiado. ¿Cuánto has cambiado cuando conociste al Señor?
¿Cuánto han mejorado tus caminos cuando viniste al Señor? Eso es lo que verdaderamente va a tener un impacto allá afuera. Por lo menos yo me he dado cuenta. Amén. Porque donde Dios llega tiene que cambiar todo. Hay cambios de pensamientos, posturas, caminar, pensar, todo tiene que cambiar. Amén. Estamos ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor, leámoslo del 12. Aquí nos va a hablar el apóstol cómo se debe padecer como cristiano, porque ellos fueron un claro ejemplo de los padecimientos que sufrieron por seguir al Señor Jesús. Todos, especialmente todos, dieron la vida por el Señor, padecieron verdaderamente como cristocéntricos. El 12 dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. ¿Qué nos ha sobrevenido? ¿Y qué no nos debe extrañar? ¿Qué no nos debe maravillar? Las pruebas que van a venir, hermano. Porque a eso hemos sido llamados. La palabra de Dios dice que nosotros estamos siendo constantemente probados. Todos los días. Esto no es un momento, esto es todos los días para que nuestro corazón no sea parte de Jehová. Esa es la intención y esa es la finalidad. Amén. Vea lo que dice, como si alguna cosa extraña usted sienta que le está aconteciendo porque le vino la prueba, le vino la dificultad, le vino el problema. Es que yo cuando me metí con el Señor ahora no son sino solo problemas. ¿Cierto? Nos preguntamos muchas veces eso. No, pero gloríese, hermano. Porque esta leve tribulación es momentánea y esto produce un más excelente y eterno peso de gloria en la vida de nosotros los que seguimos las pruebas con el Señor. Dice el Señor, el versículo 13, dice, sino gócese. ¿Cómo debemos hacer nosotros? Gozarnos. Por cuanto Dios nos ha llamado a que nosotros seamos participantes. ¿De quién? Del sufrimiento, de los padecimientos de Cristo. Porque si Él sufrió, nosotros, sus seguidores, también vamos a sufrir, hermano. No crea que es nada de gratis. Tenemos que dar la vida por el Señor. Si ellos lo vivieron, mucho más nosotros, hermano. Estamos llamados a repetir esta situación. Porque hemos sido elegidos. Usted ha sido un elegido, yo he sido un elegido, y como elegidos tenemos que padecer. Tenemos que sufrir. Amén. Entonces, ese amor por el Señor y ese fruto del amor nos va a llevar a sufrir por las cosas del Señor. A sufrir, hermano. Pero confía en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Y Él qué? Él hará en tu vida. Amén. Y vea lo que dice, lo que sigue diciendo. Escuche. Estamos ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 13. Vea, dice, sino que gozaos por cuanto ustedes son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, usted se goce ¿con qué? Con gran alegría. Para que cuando en la manifestación poderosa de Dios, en la revelación de su gloria, porque es una revelación para nosotros, hermano, para el que está en el mundo, no le va a ser revelado. Recuerde que la trompeta, dice la palabra, la van a oír, son sus justos. Sus justos. La trompeta, cuando el Señor envíe a su Hijo, hermano, no la va a oír todo el mundo. El toque de sonido de trompeta lo vamos a oír solo nosotros. Recuerde lo que dice Jesús del buen pastor. Sus ovejas oyen su voz y le siguen y le conocen. Estamos siguiendo esa voz todos los días, porque esa voz nos va a llevar a un eterno, excelente peso de gloria. Nos va a llevar. Entonces dice el Señor lo siguiente, dice, gócese con gran alegría porque usted va a participar de esa revelación gloriosa del Señor. Y también nos ha enseñado Deuteronomio 29, si no estoy mal, 28, las cosas secretas le pertenecen a quién. ¿A quién les pertenecen las cosas secretas? A Dios. Mas las reveladas son para quiénes, para sus hijos, para nosotros sus hijos. Son las reveladas. ¿Qué debemos hacer? Meternos con Dios para que Él nos revele.
Pero si no nos metemos, si no buscamos, si no nos acercamos, los días martes, los días jueves, los días domingos, para mí no hay festivos, hermano. Yo lo he dicho siempre y lo he tomado de las enseñanzas que nos daba la pastora hace un tiempo cuando yo la escuchaba en la emisora Todelar. Yo escuchaba cuando ella decía, hermano, es que el trabajo con el Señor no es de descansar, debemos seguir, no debemos tomarnos un respiro porque el tiempo está cerca. Decía la pastora, para mí, yo para el Señor no le digo no. Y para mí, en mi vida, para el Señor no hay ni domingo, no hay ni festivo, no hay nada, hermano. En nosotros se tiene que dar eso también. Para que nosotros podamos cada día ser esas personas que Dios quiere que seamos. Y que estemos fundamentados cada día en la palabra. Y seamos ese fundamento fuerte delante de Dios. Pero el que lleva la estructura es el Señor. Porque Él es la roca y Él es la base. Amén. Vea lo que dice el 14. Eso es lo que Dios nos está hablando en esta noche. A través de ese fruto que tú estás dando, hermano, vas a ser vituperado. Vea lo que dice el 14, leámoslo por favor. Si sois ustedes vituperados por el nombre de quién, ¿por quién va a ser usted insultado muchas veces, criticado muchas veces, menospreciado muchas veces porque nos menosprecian, hermano, por seguir al Señor? Pero no se afane, porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Si usted tiene una bonita relación de Dios, eso no te afecta, lo que te hablen, lo que te digan no te hiere, porque usted tiene el escudo de la fe, con que pueda usted apagar los dardos de fuego ¿de quién? Del enemigo, hermano. No te va a hacer mella ese dardo, porque usted tiene la palabra aquí en su mente, hermano. Usted tiene la escritura aquí en su cerebro, en su cabecita, en su espíritu, y nada de lo que hable el hombre te puede afectar. Lo que te diga, hermano, llévalo a la presencia de Dios. No se lo cuente a nadie, llévaselo a la presencia de Dios, porque Dios es el Dios que no miente, el Dios que no engaña. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, mi amado hermano. Entonces, las promesas que Dios te dio, la palabra que Dios te dio, confía en ella. Yo hablaba ayer, el lunes, cuando fui a llevar la palabra a Girón. Yo decía, a ver, hermanos, es que cuando Dios da una palabra, créale, porque la palabra de Dios es garantía para ti y para mí. Yo le hablaba a ellos que Dios a mí me ha dado palabra, me ha dado unas promesas, hermano, que me ha quedado asombrado porque yo he visto el respaldo a través de esas promesas. Yo le decía, hermano, por eso reclámele la palabra. Si usted está clamando, está buscando de Dios, entonces crea la palabra. ¿Qué nos falta? Creer, hermano, confiar en que Dios va a hacer esa tarea en nosotros. Vamos a salir de la situación en que nosotros estamos, porque muchas veces no avanzamos porque no hay confianza en el Señor. No hay confianza plena en el Señor. Entonces Dios no se puede mover porque en lo que actúa el Señor es en la fe. Amén. Y recuerde lo que significa la fe en el hebreo. Emuná. Y emuná es fidelidad. Usted es fiel a la casa del Señor. Usted es fiel a la oración. Usted es fiel a buscar del Señor. Usted es fiel en lo que Dios te ha dado y te ha colocado en tus manos. Somos constantes, porque la palabra emuná, constancia, fidelidad, estabilidad. Eso se tiene que dar en nosotros. Tiene que haber una estabilidad. Yo estoy luchando con eso, hermano. Soy ser humano que todavía, como nos han enseñado, si usted viene y me pellizca, a mí me duele. Porque soy ser humano que estoy cada día siendo formado como ustedes, mis amados hermanos. Cada día están siendo formados, pero dejémonos formar por el alfarero. Y dice el Señor, si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, ¿ustedes son qué? Bienaventurados. Ustedes son felices, ustedes son afortunados, ustedes son alegres, hermano, si somos vituperados por seguir al Señor Jesús. Dice, ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. ¿Quién? La palabra del Señor, Cristo. Pero por ustedes,
es glorificado el nombre de Dios, porque estamos cada día dándole gloria, dándole alabanza, dándole adoración al Señor en todo lo que vemos, en todas sus manifestaciones, en todas sus sanidades, en todas sus respuestas, en todo estamos glorificando al Señor. Nosotros vamos a glorificar a Dios. El mundo no le ha glorificado todavía, ni le conoce, porque a nosotros se nos ha dado el Espíritu del Señor, y le vemos y le conocemos, pero el que está en el mundo ni le ve ni le conoce, dice capítulo 16 de Juan, la obra del Espíritu Santo que ha venido a hacer en nosotros. Amén. Entonces, démosle gloria y démosle alabanza al Señor por el sufrimiento que tú llevas por causa de seguir al Señor. Y no se aflija, no se debilite, no se angustie. No, hermano, porque Dios es el que va llevando la obra, no la lleva usted, la lleva el Señor. Solo confíe en Él y Él hará. Confíe. Y el confiar en Dios es obedecer a lo que Dios me está hablando en su palabra. Obediencia, obediencia. Recuerde lo que el Señor dice, yo quiero más obediencia que qué. Porque muchas veces pensamos que los sacrificios son los que me llevan verdaderamente a estar bien con el Señor, y no. Es la obediencia que tengamos. Que nos cuesta, sí, hermano. Sí nos cuesta obedecer, porque esta carne se rebela, dice Pablo, contra la ley de Dios. El pecado que mora en mí no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, dijo Pablo, ahora debo servir con la mente a la ley de Dios, y con la carne con la carne al pecado en la carne, algo así. Con la ley del pecado al pecado que mora en mí. Amén. Pero con la mente le sirvo a la ley de Dios. Porque esta carne es de pecado. Esta carne ha pecado desde el principio. Siempre se ha rebelado contra las cosas del Señor. Y por eso ya Dios dio todo, permeó todo, ya está todo listo para que nosotros solamente obedezcamos. Solamente obedezcamos. Nos va a costar, sí, pero si usted y yo somos dóciles, somos personas asequibles, se nos va a hacer más fácil el camino. Amén. Bien, entonces, así que ninguno de ustedes padezca, sufra como homicida o ladrón o malhechor por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, si usted padece como un cristiano verdaderamente, no se avergüence, hermano. No me avergüenzo, hermano. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, mayormente a los que ¿qué? A los que creen, dijo el apóstol Pablo. No se avergüence, sino que usted debe ¿qué? Glorificar a Dios por ello, por el padecimiento que tú estás viviendo todos los días con el Señor, porque tú fuiste elegido, porque yo fui elegido para un propósito. Ese es un tema que el Señor me dio, escogidos para salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, si no estoy mal. Escogidos para salvación. Fuimos escogidos y elegidos para salvación. No fuimos escogidos para la ira, fuimos escogidos, como lo dice ahí Tesalonicenses, para que usted alcance salvación. Amén. Eso es importante. Crea en esto, hermano. Su esperanza tiene que estar en esto, en que usted ha sido elegido, seleccionado, apartado para alcanzar salvación. Yo siempre le doy gloria al Señor. Gracias, Señor, porque de las multitudes que hay en el mundo, tú me elegiste a mí. Te eligieron a usted, hermano. Dele gloria a Dios. Porque como nos ha enseñado Cristian en las enseñanzas, a todos no les dio Jesús a que escucharan ni que viesen los misterios del reino. A ustedes, mis discípulos, les hablo por parábolas. A ellos les hablo por parábolas. A ustedes les hablo aquí en secreto. Por parábolas les hablo porque viendo no ven, oyendo no oyen, porque han engrosado su corazón. Para que no entiendan y no comprendan, no se sanen. Amén. Esto es importante, vea todo lo que el Señor nos viene hablando en este poquitico, de un solo versículo que es lo que nos han enseñado, y yo he seguido ese camino, y yo he seguido ese escudriñar, de acuerdo, nos han enseñado aquí de acuerdo a la palabra, que con solo un versículo, hermano, podemos sacar mucho. ¿Para qué traemos tanto?
si de todo eso verdaderamente lo que necesitamos es que nos nutra la palabra, porque a eso venimos aquí, ¿cierto? A que la palabra nos nutra, a que le saquemos ese sustento, ese caldo, como la gallina que venden, ese cubito, caldo de gallina Maggi. Entonces, vea lo que el Señor nos viene hablando. El amor es sufrido. Tenemos que sufrir por el Señor. Vea lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 44. Aquí vemos a Jesucristo cómo sufrió, y principalmente el que ha sido elegido por Dios nos llevará al sufrimiento. Pero ese sufrimiento es para la gloria eterna, hermano. Jesucristo sufrió después de haber padecido allá cuando fue a orar al monte Getsemaní. Dice que él sudaba grandes gotas ¿de qué? De sangre, porque él sabía que su hora se acercaba para morir. ¿Por quién? Por todos nosotros. Por todos nosotros. Él sufrió. ¿Dónde sufrió Jesús? Ahí en ese lugar, cuando él quiso, dice el Señor, Señor, si es necesario que yo muera, Señor, pase de mí esta copa. Pero que él muy claramente, porque él estaba en el Espíritu, era un varón lleno del Espíritu porque fue engendrado del Espíritu. Y le dijo, Señor, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Siempre tenga esa palabra en su mente, en todas las decisiones que tú vayas a tomar, que tú vayas a hacer. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque los pensamientos de Dios, Isaías 55, son mucho más altos que mis pensamientos y sus caminos mucho más anchos que los nuestros. Entonces yo puedo pensar una cosa, pero Dios piensa otra cosa diferente. Usted puede pensar miles y tener ideas y tener visiones y tener misiones y tener lo que sea, pero hermano, si Dios no da la palabra, nada es. O sea, aquí las cosas son con el Señor. Dios es el que tiene la última palabra. Entonces aquí Lucas 22, 24, ya para avanzar, sigámonos con el primera de Corintios capítulo 13, volvámonos a ubicar ahí. Vea lo que dice, entonces el amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Qué quiere decir la palabra benigno? Bueno, viene del origen bueno, dice es bueno, es bondadoso, que son frutos también del Espíritu. Dice, el amor no tiene ¿qué? Envidia. Es una de las cosas que le ha costado al hombre sacar, hermano, porque esto es un sentimiento. Esto es algo dañino para el hombre. ¿Dónde lo vemos en el principio con Satanás? Él quiso envidiar la obra de Dios y todo lo que él había hecho. ¿Y qué le costó? La condenación, ¿no es cierto? Entonces, el Señor dice, el amor no tiene envidia alguna. Y la envidia, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice que es una obra ¿de qué? De la carne. Y esa obra de la carne tenemos que empezar a trabajar si hay en nosotros. Si hay verdaderamente nosotros, empecemos a trabajar. Dios nos da la oportunidad. Hoy nos está dando la oportunidad de corregir. Dios no es como el enemigo que entra a matar, a robar y a destruir. Él primero avisa, nos está advirtiendo por la palabra para que nosotros corrijamos nuestro caminar. Es ese Dios bonito que tenemos. Segunda de Pedro 3:9. Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Qué es el Señor? Paciente con nosotros y misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. O sea, la finalidad de Dios es que nosotros corrijamos, enmendemos, que nosotros nos arrepintamos de nuestro mal andar. Dios no quiere para la muerte para el hombre, Dios quiere la vida para el hombre. Pero el hombre mismo ha llegado a esta condición de muerte, por la arrogancia, por el orgullo, por la altivez, por la rebelión y por la desobediencia. Entonces dice el Señor en el Salmo capítulo 37, versículo 1. Ya con esto terminamos. Dice Salmo 37, 1, por favor.
No te inquieta esta causa de los malhechores, no envidies a los que hacen iniquidad. 37:1. Entonces aquí nos está hablando el Salmo, hermano, en cuanto al fruto que nosotros debemos de dar, y es el amor. Y ese amor tiene que llevar un sufrimiento por causa de seguir al Señor, el amor que le tenemos al Señor. El amor es sufrido, es benigno, el amor nunca debe tener envidia, porque eso es un sentimiento que viene de nosotros, que nace de nosotros. Entonces, no debemos dejar evacuarlo, hermano, porque vea lo que dice el Salmo 37, que es lo que nos leyó Anita. No te impacientes a causa de quién, de los malos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Recuerde que la palabra iniquidad, ¿quiénes son los que hacen iniquidad? Los que repiten constantemente el mismo pecado. Eso lo dijo Jesús. El que practica el pecado es esclavo ¿de qué? Del mismo pecado. Entonces la iniquidad se convierte en una práctica diaria del pecado y tenemos que abandonarla. Y aquellos que dice el Señor, no tengas envidia de ellos porque ellos practican la iniquidad. Dice, porque como hierba, vea cuál es el fin de ellos, por eso no tengas envidia, no tengamos envidia, especialmente cuando, hermano, hay momentos que uno trata, no nos mintamos, de envidiar, pero inmediatamente ¿a quién tenemos? Al Espíritu de Dios, quien nos está redarguyendo, hermano. Nos está diciendo, no debes tener envidia porque usted sigue a un Dios que no tiene envidia. Él quiere para todo lo mejor, ¿no es cierto? El Padre a sus hijos ama y quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, Dios no es un Dios de envidia y tenemos que seguir a ese Dios. Amén. Y dice, porque como hierba serán pronto cortados, hermano. Serán pronto. Cuando dice pronto es un límite. Pronto cortados, dice, y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Confiar en el Señor y hacer el bien. ¿Qué es lo contrario de hacer el bien? La envidia, ¿cierto? Lo opuesto a hacer el bien es seguir lo malo. Y lo malo es tener envidia. Claro, hermano, porque esta envidia ha corroído el mundo. Ha invadido el mundo de una cosa impresionante, que si nosotros nos cuidamos este corazoncito, hermano, caemos allá como ellos. Por eso tenemos la lámpara, tenemos la lumbrera, que es la palabra, la que nos da una guía y nos da una luz para que nosotros no nos desubiquemos. Y tengamos siempre la palabra presente cuando venga este sentimiento en nosotros, porque está corroído el mundo, hermano. Esta envidia lo vemos en el ámbito laboral, donde tú trabajas, en su casa, en la música secular se ve la envidia. Yo miraba en un video cómo los mismos cantantes se tienen envidia, hermano. Aún en lo que estamos viviendo en estos momentos de la posesión presidencial, hermano. Eso hay una envidia, pero impresionante, hermano. El uno le dice una cosa, el otro le ataca a otra. Envidia hay por todo lado, hermano. No nos dejemos contaminar, porque nosotros seguimos al Dios bueno, al Dios que no tiene envidia. Esa envidia es importante que nosotros miremos. Si está entrando, empecemos a orarle al Señor. Empecemos a pedirle al Señor, no permitas que eso se dé. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por medio de la palabra. Sacas todo eso. Todo eso lo que no le sirve al Señor. Todo eso hay que evacuarlo, hermano. Amén. Entonces, esa era la palabra, hermano, que quería entregarles a ustedes el día de hoy. Espero les haya sido de gran bendición, de gran edificación, como a mí me ha servido, hermano, mucho de edificación, porque yo soy el primer enseñado principalmente, el que tiene que empezar a llevar por obra la palabra, el que tiene que empezar a vivificarla en mi vida para que verdaderamente tenga un impacto en mi vida y en las que están a nuestro alrededor. Eso es lo que va a llevar, hermano, no es tanto lo que nosotros conozcamos y que tengamos un título como cristiano, pero soy más pagano que cristiano, hermano, ¿cierto? Entonces, mucha gente dice seguir al Señor, pero con sus hechos lo niegan, hermano. Siguen envidiando al vecino, siguen envidiando al amigo, siguen envidiando al padre, a los mismos hijos. Hay una gran situación, no hay frutos, hermano.
Recuerde que el fruto se conoce por el árbol. No todo árbol bueno da frutos malos. No todo árbol malo da frutos buenos. Cada árbol se conoce por su fruto y usted es un árbol que está llamado a dar fruto. Eso es lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo en este día, para que nosotros corrijamos, hermano. Tenemos tiempo, hermano. Nosotros los que hemos sido elegidos tenemos tiempo, pero sepamos que el tiempo está cerca. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú cada día nos muestras, Señor, esa senda, ese camino que debemos seguir, que es la obediencia, Señor. Que nos ha costado obedecer, sí, Señor, porque como dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago yo, sino el pecado que mora en nosotros. El pecado que está en nosotros, hermano, no lo podemos negar, pero es ese combate que vamos a trabajar hasta el día de Jesucristo, que vamos a luchar constantemente hasta que venga el Señor. Es donde vamos a luchar, va a haber esa lucha entre el bien y el mal. No piense que ya se fue. No, ahí está vivito el mal, porque el pecado es el que ha entrado sobre toda la creación. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora tú nos has acercado a través de la persona de Jesús, Señor, para que a través de Él, el mejor ejemplo a seguir, Jesucristo, podamos nosotros seguirlo, porque es ese ejemplo que nos va a llevar a la vida eterna, Señor. Recuerde lo que dijo Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie podrá ir al Padre sino por medio de Cristo. Porque es Cristo la luz, es Cristo la salvación, es Cristo es el que nos va a dar vida. Y si padecemos como nos enseñó hoy en la palabra, con Él también reinaremos con Él. Eso lo dice el Señor. El que dé la vida por el Señor, vamos a ganar, hermano. Estamos dando la vida en todo lugar donde vamos. Estamos dando la vida, Señor, en la fe que seguimos. En las convicciones de allá afuera para con las convicciones de nosotros que son verdad, que son vida, Señor. Mas ellos no tienen ninguna esperanza alguna, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por la palabra. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, la llevemos en práctica, la llevemos por obra, Señor. A que nosotros dispongamos cada día nuestros corazones, porque es que es disposición de nosotros. Si nosotros no nos disponemos, Dios no va a hacer nada, porque es que Él nos ha dado una voluntad para que nosotros decidamos, tomamos la decisión, pero no es cuando nosotros querramos, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendecimos su palabra, Señor, santa, justa y verdadera, Señor. La bendecimos porque es la palabra la que nos ha llevado a tener cambios, Señor. Tener transformaciones en nuestro pensar, en nuestro andar, en nuestro caminar, Señor. Para que ese cambio, Señor, nos lleve a la vida eterna. Nos lleve a esa gloriosa morada, Señor, que es el reino de los cielos. Padre bendito. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendice a mis hermanos en el día de hoy y que ellos, Señor, puedan hacer cabida a la palabra, Señor. Es tu palabra, no mi palabra, es la palabra tuya, Señor, la que debemos hacer cabida para que nosotros podamos llevar fruto y fruto que permanezca, Señor. Fruto que en nosotros sea agradable delante de Dios. Gracias por este primer fruto que vamos a empezar a trabajar del amor, y el segundo y el tercero y todos los que tú nos enseñarás, Señor, porque de aquí nos vamos a ir llenos, nutridos con la palabra de vida, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendigo a mis hermanos, bendigo a todos los que estuvieron ahí en el canal, Señor, ahí observando la preciosa palabra del Señor. Bendígalos también a ellos y ayúdales, Señor. Ayúdales, fortalézcales, anímales cada día, Señor, a seguir la tarea, a seguir la meta, a seguir el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, a llegar a la meta que Dios te ha dispuesto en tu vida y en mi vida. Si tú te dispones, si tú le abres el corazón al Señor, si tú cada día dejas que el Señor lo forme, dejas que el Señor me forme, vamos a ver la gloria de Dios. Eso dice el Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendigo
Los bendigo a todos y guárdalos. Si hay alguna necesidad, Señor, súplales, por favor, te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y por favor, llévanos con bien ahora a nuestras casas, llévanos en bendición, en regocijo, en gozo. Háblanos, Señor, por medio de señales, por medio de visiones, por medio de sueños. Háblanos, Señor. Háblanos, muéstranos, Señor, el devenir, porque tú a nosotros nos muestras, Señor, el devenir de las cosas, el futuro de todas las cosas, lo vamos a entender sus santos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, soberano Dios. Bendigo la vida de mi pastora Elsa Salas. Oramos por ella, Señor, por su garganta. Oramos por su salud, Señor, para que tú la sanes, para que tú obres, para que tú envíes la palabra de sanidad sobre ella en el lugar donde se encuentra. Señor, con tan solamente con una palabra bastará, Señor, para que ella sea sana. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Y oramos también por la vida del pastor. Guárdalo y cuídalo donde quiera que él esté. Y oramos por todos los hermanos de Bogotá, por los hermanos de Medellín, por los hermanos de Cartagena, por los hermanos, todos los que nos están escuchando. Señor, yo los bendigo y te pido que los guardes, los cuides, guardes su entrar y su salir. Y nos bendigas a todos cuando salgamos de aquí, Señor. Y nos guardes y coloque tus ángeles. Todo te lo hemos pedido y te lo hemos agradecido en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.